Bueno, seguimos con la dinámica de temas que he expuesto anteriormente, ¿no? Sobre las causas de la causa que estamos viviendo de la total decadencia de nuestra sociedad, especialmente la sociedad occidental. Y dentro de este ámbito, de lo que es la decadencia, he llegado a exponer en su momento, y de hecho lo describía un fenómeno que yo observo en el ámbito político, ¿no? Y que a mí personalmente me ha dejado bastante sorprendido, como es que yo observo un notable aumento de políticos claramente infestados de satanismo. Infestados e infectados es diferente. Una persona infectada es porque tiene una infección, pero una persona infestada de satanismo es porque por su manera de pensar y de actuar hay una tendencia al mal que es evidente y que no se puede negar. Entonces, esto se ve tanto en políticos como en la estructura de gobiernos. Y también he dicho de otra forma que estamos viendo cómo en poco tiempo se ha producido la transformación de nuestra sociedad, la sociedad occidental que es de origen cristiana, porque Occidente está basado en la cultura cristiana. Hemos visto cómo en poco tiempo se ha ido evolucionando hacia una sociedad totalmente pagana. Lo que es la llamada cultura de la muerte, que se caracteriza por la legalización del aborto, la homosexualidad, la ideología de género, la eutanasia, la transexualidad y todos esos temas, se ha impuesto con notable fuerza en los gobiernos de todo el mundo. Naturalmente, esta imposición de la cultura de la muerte no es fruto de ninguna casualidad, sino que tiene como origen a una élite muy poderosa, formada por judíos házaros. Judíos házaros que no son judíos originales, porque ellos no son semitas. Adoptaron el judaísmo hace aproximadamente poco más de 1000 años, por lo tanto no pertenecen al pueblo judío, pero tienen un poder impresionante porque controlan todo el mundo, controlan el sistema financiero, controlan los gobiernos, controlan prácticamente todo, ¿no? Y manejan cantidades impresionantes, manejan cantidades astronómicas de dinero, porque ellos son los que tienen la máquina de expender billetes, de fabricar billetes. Y no hay ninguna posibilidad de luchar contra ellos, por una razón muy simple, ¿no? Yo siempre he dicho que uno puede luchar contra el frío o contra el calor, pues te pones las ropas adecuadas para aguantar el frío o estar cómodo con el calor, pero lo que no puedes es luchar contra el dinero. Contra el dinero no puedes luchar, ya que el dinero compra las conciencias, compran políticos, compran gobiernos, compran a las personas, compran la prensa, lo compran todo. Entonces esta gente es la que ha introducido las leyes de la muerte en todas las partes. Y por esta razón he mencionado en temas anteriores, en clases anteriores, que en las más altas esferas del poder político mundial, en las más altas esferas, y local y mundial, en el ámbito político local y mundial, se mueve el satanismo, muy claramente. Pues bien, lo que vamos a ver en el tema de hoy, nos vamos a enfocar en 2-3 puntos, ¿no? Y el primero de estos puntos consiste en comprender cómo un nuevo paganismo se ha impuesto en la sociedad. En el segundo punto vamos a tocar brevemente cómo se está extendiendo en nuestra cultura occidental el ateísmo. Y finalmente vamos a ver qué se mueve detrás de lo que llamamos el mal, la maldad humana. Pues bien, en el primer punto, todos estamos viendo cómo está creciendo rápidamente una nueva cultura popular basada en el paganismo y que ya en estos momentos está ampliamente extendida en casi todos los ambientes sociales. Esto se inicia sobre todo a raíz de la década de los 80-90 con tendencia de gurús de origen hindú que se fueron imponiendo, etcétera, ¿no? Entonces este paganismo se presenta como algo inofensivo,
como una especie de humanismo y de amor a sí mismo, así como se han ido imponiendo una serie de falsos dioses en quienes muchos han puesto su fe. Es decir, lo que es el cristianismo en Europa, y especialmente la influencia católica, muchas personas han ido abandonando la práctica, es lo que se llama la apostasía silenciosa. Es decir, las personas dejan de practicar ciertas tendencias religiosas, van abandonando esa fe, pero la van sustituyendo por otras creencias. Entonces, estos falsos dioses son en quienes bastantes personas están poniendo su fe. Y no pocos piensan que estos falsos dioses tienen algo que ofrecernos. Entonces aquí viene una cuestión, ¿no? ¿Cuál es la razón de este renacimiento, de este surgir, de este nuevo paganismo? En realidad, esto responde a que son muchas las personas que buscan llenar el vacío existencial de sus vidas. Y esto es general. O sea, se observa entre las nuevas generaciones, incluso en generaciones adultas, mayores, observamos que hay muchas las personas que buscan llenar un vacío que tienen en sus vidas. Es lo que se llama el vacío existencial. Y no pocas de estas personas quienes tratan de llenar este vacío en sus vidas dando cierto respeto y reverencia, por ejemplo, a esculturas que proceden del Oriente. Incluso en sus domicilios, en sus casas, hay esculturas de origen africano, pero especialmente esculturas o estatuas de Buda, dioses hindúes, sobre todo los dioses hindúes, que son miles de dioses, que al final todo eso se convierte en el centro de sus vidas, porque va infiltrando sus vidas, incluso en los trabajos vemos también ese ambiente, en los domicilios. He aquí que entonces suele suceder que las personas que empiezan a seguir este paganismo, un día se empezó por curiosidad, alguien tiene en su casa esto y bueno, pues se siente curiosidad y se empieza a seguir este cierto paganismo. ¿Qué sucede? Pues que se comienza a experimentar una cierta sensación de calma espiritual, porque ¿qué es lo que buscamos todos? Tener una paz interior, tener una calma, no estar agobiado por la vida que llevamos, ¿no? Entonces, estas personas empiezan a experimentar una cierta sensación de paz, de calma espiritual, en el momento que empiezan a practicar este paganismo, ¿no? Al principio sucede esto. Y todo esto tiene su base en la nueva era. Por ejemplo, la práctica del yoga, el reiki. Bueno, yo el tema del reiki lo conozco un poco y eso es terrible. O sea, eso es de una infestación demoníaca impresionante. Entonces, practican yoga, el reiki o también la llamada meditación trascendental. Pero ¿qué sucede a continuación? Pues que poco después se sienten atraídos hacia esta forma de creencia y acaban creyendo en todas estas falsas promesas de quienes practican esta falsa creencia o religión. Y es aquí donde está la trampa, aquí empieza el problema. Esta es la trampa que capta a los incautos, o diríamos a los ingenuos, y los va deslizando poco a poco hacia una infestación satánica, en cuanto que estos cultos prometen un gran consuelo espiritual. Y esto no es posible, porque la paz solo puede venir de Dios, ya que estas culturas orientales, sin que nos demos cuenta, van introduciendo directamente a la persona en el ocultismo, y eso hay que evitarlo como sea. Entonces, la experiencia demuestra que son muchas las personas que quedan infestadas. Infestadas, podemos decir, es infiltradas. Están infiltradas y infestadas por espíritus demoníacos debido a estas prácticas paganas, en cuanto que son puertas que se introducen en el mundo demoníaco en muy poco tiempo. Sucede entonces que casos de estos se inician a través de las prácticas del tarot, un poco porque el tarot es una variante de la brujería.
se inician también estos problemas a través de las prácticas del espiritismo, de la Ouija. La Ouija sobre todo se da bastante en adolescentes, ¿no? Yo me he encontrado con jóvenes que tenían una infestación demoníaca, incluso verdadera posesión, a través de la estupidez de practicar la Ouija, ¿no? No, es que estábamos aburridos, no sabíamos qué hacer, y nos pusimos a jugar, pero era un juego, ¿eh? Ya, pero era un juego, pero basta que aunque tú pienses que es un juego, si pones en práctica la Ouija, inmediatamente invocas a espíritus demoníacos. Tú lo hiciste como un juego, pero es que en el mundo de lo espiritual no existe el juego. Si tú invocas, inmediatamente esos espíritus vienen. Pues bien, entonces es a través de las cartas del tarot. Yo he conocido personas claramente infestadas de demoníaco que consultan con mucha frecuencia las cartas, pero conozco a numerosas personas. Del espiritismo también, la Ouija, el yoga y el reiki, como he dicho antes, y otras prácticas, las cuales van contaminando a la persona sin que te des cuenta. No, pero bueno, si no tiene importancia, no, esto tiene mucha importancia, porque es muy grave todo esto. Entonces, los primeros síntomas se observan en que la persona empieza a sentir mucha inquietud. Esa primera paz que tenías ya se acaba y ahora notas un nerviosismo, una inquietud, no sabes lo que te pasa. Y entonces esa paz te abandonó. Hay una falta de paz. En la medida en que los espíritus del mal entran en la vida de la persona. Y a partir de ahí es muy difícil escapar. Pues bien, dentro de este tema que estamos tratando, hay que prestar mucha atención a otra práctica que está muy extendida, como es el llamado culto a los ángeles de luz. Vamos a ver, todo esto es falso. Muchos demonios, vienen disfrazados como ángeles de luz. Y en este aspecto tengo que advertir a muchas personas ingenuas, incautas, que piensan que esto es muy inocente. No, aquí no hay inocencia. Si tú te metes en un charco vas a salir mojado o mojada. Entonces, estas personas deben tener mucho cuidado con los llamados maestros ascendidos. No existen los maestros ascendidos, porque eso no existe. Dentro de la cultura de los ángeles, dentro de este ámbito de la cultura de los ángeles, no existen los maestros ascendidos, eso es imaginación, sino que detrás de estas prácticas se esconden espíritus demoníacos, los cuales se presentan como algo inofensivo. No, mira, no tiene importancia, es una práctica de nada, no te preocupes. No, esto es un error, porque es ahí donde se va colando lo demoníaco. Otro punto más que se manifiesta en esta infestación del satanismo radica en la expansión. Ahora dejamos un poco ese tema de los ángeles y entramos en otra infestación satánica. ¿Qué cuál es? Pues todos lo conocemos mucho. Es cómo se está extendiendo el ateísmo. Hay muchas personas que se presentan o los conocen, ¿no? Y hablando cosas de religión o lo que sea, yo soy ateo. Y inflan el pecho como diciendo, yo soy superior a todos ustedes que creen en tonterías, ¿no? Entonces, en la sociedad actual son muchos quienes están orgullosos de ser ateos. De manera que no solo hacen propaganda de su ateísmo, sino que demuestran que se puede ser ateo y llevar una vida de muy buena persona, generoso, caritativo hacia los demás, practicando la caridad y ser muy amorosos con el prójimo. Pero esto, yo lo lamento, esto no es cierto. Esto no es así. Dicho de otra forma, detrás de quienes se proclaman ateos se esconden actitudes que no son verdaderas, ya que la intención que hay detrás de todo esto, ¿cuál es? Pues es destacar lo generoso que es ese ateo, que es uno que para que se vea vista por los demás, de mira qué generoso, además hace obras de caridad, da donaciones, y es ateo, cuidado, que es ateo. Entonces, mire, y sin embargo, otros que son supuestamente creyentes no son tan generosos. Es decir, estas personas que
que supuestamente son ateos y que son muy generosos, ¿para qué lo hacen? Pues lo hacen de cara a la galería, es decir, para que me vean, para que nos vean, pero no se hace por convencimiento. Hay que decir claramente que toda acción que no tiene a Dios como fundamento, acaba en una acción estéril. Estéril quiere decir que no produce fruto, que es todo imagen, como he dicho antes, todo para la galería, para que nos vean. Esto quiere decir que no hay ninguna posibilidad de que Dios pueda interceder en el ámbito espiritual. Repito, en el ámbito espiritual no hay ninguna posibilidad de que Dios pueda interceder a favor de quienes se declaran abiertamente ateos. ¿Por qué? Porque niegan una verdad, niegan una verdad que está ahí, que no se comprende fácilmente, pero que hay una verdad. El ateísmo es en realidad una manifestación ¿de qué? Pues del orgullo y la soberbia que tenemos. Y la soberbia es un atributo ¿de qué? De la inteligencia. Es decir, que a través de nuestra inteligencia se toman decisiones. Pues uno tiene que hacer un tema, tomar una decisión, hacer un negocio, un viaje, lo que sea, eso lo sometes a la reflexión. Y por lo tanto, en este caso la soberbia, el orgullo, es un atributo de la inteligencia. Y a través de la inteligencia tomamos decisiones libremente. Nadie te presiona. Y por lo tanto, en personas que mantienen esa actitud de negar toda trascendencia, es decir, no existe nada que yo no pueda tocar, y por lo tanto me niego. Hombre, no seas tan rígido. No, es así. No, yo lo niego todo. Dios no existe, nada existe. Eso es una actitud de una persona orgullosa, soberbia. Y todos estos gestos de generosidad y obras de caridad que suelen hacer son la expresión de su propia soberbia. ¿Por qué? Porque lo que buscan es el aplauso de los que me están mirando, el aplauso de los demás. Además salió en la televisión, salió en el cine y salió en los medios de comunicación. ¿Cuál fue el objetivo? Que me vean los demás lo generoso que hay. Por lo tanto, es una persona, ahí se manifiesta la soberbia. El ateísmo, por lo tanto, es la negación de la verdad. Es la ceguera de una persona que se niega a reconocer que no lo sabe todo. No lo sabes. Oye, que tú no lo sabes todo. No. Yo a mí ¿qué me vas a decir? ¿No? Es lo que muchos dicen. Pues bien, esta negación de la verdad es la prueba más evidente de que la inteligencia de una persona, estas personas que se proclaman abiertamente ateos, es una prueba de que su inteligencia está infestada, infiltrada por el satanismo. Y sin embargo, no quiere decir que sea una persona mala del todo, no. Pero la soberbia es la que influye. Esta actitud de negar la verdad, porque lo niegan voluntaria y tenazmente. Lo niegan. Esa actitud de negar la verdad es una decisión personal que cada uno toma libremente. Yo recuerdo un buen amigo con el que charlaba mucho, íbamos a dar un paseo, a tomar algo, y siempre lo negaba todo. Yo le dije, mira, fulano, negarlo todo no es una actitud inteligente. Al menos cede un poco en esto e introduce en tu vida un poco, al menos, la duda. Siempre existe la duda. La duda es muy sana. ¿Por qué? Porque no lo sabemos todo. Entonces, es un error estas personas que lo niegan todo, que se proclaman abiertamente ateos. Es ridículo eso. Siempre he dicho y enseñado que negarlo todo, sin dar una opción a la duda, es propio de personas fanáticas. Y es un signo también de inmadurez. Y en el fondo también de debilidad psicológica. Estas personas que no ceden en nada, ¿por qué? ¿Es que son fanáticas? ¿Cuál es la razón? Porque hay una debilidad psicológica en su personalidad. Bien, por lo tanto, quien afirme que el ateísmo no tiene importancia está muy equivocado. Bien, dejamos este punto y entramos en otro. ¿Cuál es? Vamos a hablar del mal, de la maldad humana. Para que podamos comprender de qué estamos hablando, hay que matizar que el mal es una energía. El mal es una energía, pero es una energía que está fuera de control. A ver, cuidado que esto es muy importante. Es una energía que está fuera de control. Es una energía
negativa. El mal es una energía negativa. Aquí se nos plantea una pregunta. ¿Cómo podemos darnos cuenta de la maldad? Pues podemos detectarlo en aquellas personas que tienen, yo creo que lo hemos visto mucho, ¿no? En esas personas que tienen una tendencia personal hacia la autodestrucción. Son personas autodestructivas que dañan todo lo que pueden. Por eso solemos decir que tal persona es muy dañina, ¿no? Yo creo que todos conocemos personas un tanto dañinas en nuestra vida, o al menos yo he conocido bastante, que van haciendo daño a los demás sin ninguna razón. Hace daño a los demás. ¿Por qué estas personas hacen daño a los demás? Porque interiormente esas personas son destructivas, no construyen, no favorecen, no te apoyan, no te ayudan, sino que te destruyen poco a poco, a través de los gestos, de la mirada, del desprecio. Te van destruyendo porque por dentro esas personas se están autodestruyendo. Dicho de otra forma, el mal es una realidad que existe. Nadie puede negar que el mal no existe. Alguien dice, no, el mal es la ausencia de bien. Sí, de acuerdo, pero hay que matizar eso. Hay que matizarlo. Nadie puede negar la existencia del mal. Es una fuerza que actúa dentro de nosotros, que actúa en nuestro interior y que incluso puede llegar a aniquilar completamente a una persona. Yo he llegado a conocer personas que no ceden en su odio, en su rencor, y que las he vuelto a ver al cabo de un tiempo, de un par de años, y eran personas que se habían destruido completamente, pero totalmente, porque no cedían en su envidia, en el rencor, en el odio que tienen. Y se van destruyendo a sí mismas. Puede resultar un poco duro esto que decimos, ¿no? Pero en sí mismo, una persona mala manifiesta una notable influencia de infiltración demoníaca. A alguien le puede resultar muy duro esto, pero no nos engañemos. Y no estoy hablando de que alguien un día hizo daño a otra persona, no. Estamos hablando de una persona que constantemente hace mal a los demás. Cuando hay una constancia en ese mal que haces, no hay ninguna duda que esa persona tiene una infestación, una infiltración demoníaca. Una persona mala no vive en la realidad. Siempre está pensando en cómo hacer daño a los demás. Por lo tanto, esa persona no vive, su cabeza no la tiene en la realidad. De aquí, por ejemplo, el tema de la traducción del idioma, ¿no? Porque en idioma hebreo, en los textos bíblicos, en el Antiguo Testamento, casi todo está escrito en hebreo. Entonces, en hebreo, la palabra demonio se puede traducir como sin respuesta. Es decir, es que esa persona no puede responder. Por ejemplo, Satanás no fue capaz de dar una respuesta a Dios. ¿En qué sentido? En que debido al orgullo que tenía, le impedía reconocer que él no podía estar por encima de Dios. Si tú eres un ser creado por Dios, ¿cómo vas a estar por encima de Dios? Entonces, esto es un poco la traducción, ¿no? La maldad, demonio significa sin respuesta, que no vive en la realidad. Y a esto se debe que la posesión diabólica, en general, se manifiesta por la incapacidad que tiene la persona poseída para responder en la realidad. Las personas malas no viven en la realidad porque están pensando siempre en cómo dañar. Una persona poseída no vive en la realidad, no es capaz de enfrentarse a los hechos. Oye, fulano, fulanita, ¿no te das cuenta del daño que estás haciendo? Enfréntate a los hechos, acepta la realidad, pero deja de estar dañando siempre a los demás. Entonces no es capaz de comprender lo que está sucediendo y tampoco es capaz de comprender lo que sucede alrededor. Por ejemplo, yo creo que todos hemos visto alguna vez alguna película sobre crímenes, criminología. Bien, en esas escenas de las películas vemos a un psicópata sádico, malo, que tortura a la persona, tortura a la víctima que ha caído en sus manos, ¿no? Y vemos cómo el torturador, este psicópata, no es capaz, no siente piedad por la persona a la que la está matando, que la está torturando, no siente ninguna piedad.
Entonces vemos cómo el psicópata no responde a los ruegos, que le suplica que la deje, que no lo mate. No responde a esa persona. No se identifica con los sufrimientos de su víctima. No se identifica con la víctima. Ni tampoco se identifica con la persona, porque no deja de ser un ser humano como tú. Bien, pues esta es la razón por la cual las personas malas siempre están haciendo el mal a los demás y no dudan en tratar con desprecio y crueldad a todo el que puede. Por cierto, dentro de esto, de una de las variantes de la maldad, está el desprecio y la crueldad, pero hay otro punto que es muy interesante, que es no hacer caso a nadie, es decir, la indiferencia. La indiferencia es una de las expresiones del odio, ¿eh? Cuidado con esto, porque se suele decir que no hay mayor aprecio que hacer un desprecio, ¿no? Una persona que es indiferente, que va despreciando a los demás, o indiferente, que él es indiferente. Esa indiferencia es una manifestación del odio. Pues bien, esta insensibilidad que vemos en las personas malas, maliciosas, manifiestan que su forma de actuar no es espontánea. Esa persona me hizo daño, pero parece ser que no, lo hizo sin querer. No nos engañemos. Una persona mala no es espontánea, está estudiando cómo hacerte daño. Está trabajando, está estudiando tu forma de ser, está estudiando el momento para golpearte, para hacerte daño. Entonces, este tipo de personas no son sinceras, sino que tienen una personalidad doble. Hay un dicho castellano muy bueno, en Dios me libre del agua mansa, que de la brava ya me libro yo. La persona mansa que parece buena, pero está trabajando a ver cómo te hace la vida imposible. Bien, vemos entonces que los psicópatas, asesinos, malas personas, no son personas espontáneas. Sus gestos no son espontáneos, sino que están muy trabajados, están pensando en cómo hacerte daño. Es aquí donde nos surge una pregunta que es importante en nuestra relación con los demás. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber si una persona es mentalmente enferma? O si por el contrario puedo confiar en ella. Pues digamos que la respuesta es bastante sencilla. Vamos a ver, el secreto que nos permite saber si una persona es mentalmente sana o enferma consiste en observar si esa persona es espontánea en sus gestos, si es espontánea en su manera de ser y de manifestarse. Y eso hay que observarlo, cuidado. Si tú ves que una persona es espontánea, alegre y que te dice algo así sin malicia, pues es una persona psicológicamente sana. Pero las personas enfermas, mentalmente, espiritualmente enfermas, siempre están observándote, manejándote, a ver cómo te atrapan en un error, a ver cómo consiguen engancharte en un fallo que tienes. Esas personas no son espontáneas. Esas personas hay que tener cuidado con ellas. De aquí vemos la observación que las personas que no se muestran tal y como son, sino que esconden sus intenciones, su personalidad, puede que hayan sido educadas a disimular sus sentimientos. Hay muchas personas, bastante, que las educan a disimular, a controlar sus gestos, sus expresiones y escondiendo lo que sienten. Entonces, claro, esta falta de espontaneidad les lleva ¿a qué? A disimular lo que son. Son personas que actúan para que les vean los demás. Y entonces nunca sabes realmente cómo piensan, ni tampoco sabes cómo son realmente. Por lo tanto, estos puntos que hemos resumido en este tema, como ha sido la imposición de la nueva religión mundial basada en el paganismo, culto a los dioses, se trata en realidad de una de las formas más soterradas de infestación satánica que afecta a la sociedad. Y el otro que hemos hablado es sobre el ateísmo. Hemos visto que muchas personas que se declaran ateas, en el fondo se trata de una simple exhibición personal. Como esas mujeres que llevan ropas ajustadísimas y se las nota todo, ¿no? ¿Por qué visten así? Pues para llamar la atención, puro exhibicionismo, para provocar. Pues es muy parecido entre los que se declaran ateos.
El ateísmo es una forma de llamar la atención, nada más. Y después, y finalmente hemos hablado del mal. Y hemos dicho que el mal es una energía que no se puede controlar y que una persona cuando cae voluntariamente bajo los efectos de la maldad difícilmente escapa a su propia autodestrucción. Todos sabemos que esta infestación satánica está muy extendida en el ámbito político. Esto en el ámbito del espectáculo, del cine, de los medios de comunicación, de la imagen, de la farándula. Toda esta gente que vive del espectáculo, está sumamente extendido esta infestación, esta infiltración del satanismo. Se nota, por ejemplo, en muchos actores, cantantes, actrices, políticos, que se tapan un ojo cuando les hacen. Y entonces es el famoso ojo de Horus, es decir, estas personas pertenecen a una élite satánica. Entonces, no solo está extendido en el ámbito político. En el ámbito político, ¿en qué sentido? En que mienten mienten más que hablan. Entonces, una persona que es mentirosa, hay un político muy conocido, como es el actual presidente Sánchez y otro anterior, el Zapatero, muestran signos evidentes de una infestación demoníaca, vamos, indudable. Entonces, entre los cantantes, deportistas, actores, escritores, pues no dudan, hablando yo con gente influente en este aspecto, me lo han dicho personalmente, ¿no?, que toda esta gente famosa no dudan en vender su alma al diablo para conseguir poder, dinero, fama, sexo, influencia. ¿Y cómo se consigue todo esto? A través del satanismo. Entonces, todas aquellas personas que quieren ser ricas y famosas tienen que hacer un pacto, tienen que hacer un tratado, por supuesto, claro. Tenemos, por ejemplo, a la cantante colombiana Shakira, tenemos también a Maluma, Madonna, Katy Perry, también tenemos a Bob Dylan, a Beyoncé, la cantante Beyoncé, Rihanna, Justin Bieber, el rapero Kanye West, la esposa de Brad Pitt, Angelina Jolie, cantantes como Bono, del grupo U2. Y si nos referimos a gobiernos políticos como Francia, prácticamente todos los presidentes se han movido en la masonería y el satanismo. Y de España, por ejemplo, masones, incluidos el expresidente Aznar, y desde México hasta la Patagonia, prácticamente todos son masones y no pocos satanistas. ¿Hay alguna excepción? Sí, claro, por supuesto que hay excepciones. Igualmente lo son todos los expresidentes norteamericanos de las últimas décadas y dentro de la Iglesia Católica. Tremendo. Muchos cardenales y obispos son masones. Pues bien, aquí hemos hecho en este tema, hemos hecho un resumen, pero esto es para matizarlo. Pero tampoco quiero cargarlo mucho la temática, ¿no? Entonces aquí lo dejamos y en otro momento continuamos. Pero todo esto es una pandemia, esto es una auténtica pandemia. Bueno, pues nada, aquí lo dejamos y continuamos en otra situación. Venga, un abrazo a todos.